Mi hijo Santiago murió hace 3 años. O al menos eso pensaba yo. Desde entonces, las noches en esta casa se han vuelto largas, pesadas, imposibles de atravesar sin pensar en él. Su risa todavía flota entre las paredes. Su aroma perdura en el pasillo. E incluso hoy, cuando el viento sopla desde el patio, juraría que puedo oír su voz llamando a su madre. Pero lo que más me atormenta no son los recuerdos. Es lo que mi esposa, Valeria, ha hecho cada noche desde que él se fue. A las 11 en punto de la noche, sin falta, ella se levanta del sofá, apaga el televisor y camina hacia la habitación de Santiago. Abre la puerta, entra y la cierra con llave por dentro. A veces escucho pasos, murmullos, incluso una melodía tarareada suavemente, la misma que ella solía cantarle cuando era un niño, y yo simplemente me quedo parado en el pasillo, mirando esa puerta cerrada como si el fantasma de nuestro hijo todavía viviera detrás de ella. Durante mucho tiempo, pensé que era su manera de lidiar con el duelo, que necesitaba sentirlo cerca, aunque solo fuera en su imaginación. Pero últimamente, algo ha cambiado. Una noche, al pasar por la habitación, escuché algo que me heló la sangre. Una voz de hombre. No era un sollozo ni un eco. Era una voz respondiendo. Me quedé congelado, con el corazón latiendo con fuerza, pero no me atreví a tocar la puerta. Esa noche, Valeria salió de la habitación 2 horas más tarde, pálida, temblando, con los ojos hinchados. Cuando me vio en el pasillo, forzó una sonrisa. No puedes entender esto, Héctor, me dijo. Déjame llevar mi luto a mi manera. Y se fue a dormir. Desde entonces, no puedo cerrar los ojos sin pensar en esa voz. Era la voz de Santiago. Lo juro por mi vida. No era un recuerdo, era real. Durante el día, Valeria actúa con una normalidad inquietante. Prepara café, riega las plantas, se maquilla un poco para ir a comprar el pan, como si el mundo siguiera girando sin grietas. Pero hay detalles que no me dejan en paz. El otro día, lavó ropa que no reconocí, camisetas que no eran mías, pantalones de hombre, una chaqueta que Santiago solía usar en el invierno. También noté que estaba cocinando más comida de la necesaria. No me gusta desperdiciar comida, dijo cuando le pregunté. A veces simplemente hago de más. Pero esa explicación no encajaba. Había 3 platos puestos, siempre 3. A veces la veo pasar con una bandeja en las manos, dirigiéndose directamente a la habitación de Santiago, siempre con la misma rutina. Entra, cierra la puerta con llave, y no regresa hasta la madrugada. He intentado hablar con ella, pero cada vez que lo hago, se derrumba. ¿Por qué insistes en abrir viejas heridas, Héctor?, dice, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué no puedes simplemente dejarme recordarlo de la manera que necesito? Y me quedo callado porque su dolor me paraliza. Pero en el fondo, algo me dice que esto no se trata de memoria o nostalgia. Hay algo más, algo que ella no me está contando. La semana pasada soñé con Santiago. Estaba en su habitación, sentado en la cama, mirándome con esos ojos llenos de vida que tenía de niño. Me dijo, «Papá, no dejes que mamá me encierre. No estoy donde crees que estoy». Me desperté empapado en sudor. No creo en visiones, pero ese sueño me dejó con una ansiedad que no podía ignorar. Así que al día siguiente, esperé a que Valeria fuera al mercado y entré en la habitación de Santiago por primera vez en 3 años. El olor a humedad me golpeó. Nada había cambiado. La cama estaba perfectamente hecha. Sus trofeos de fútbol alineados en la repisa, las fotos con su sonrisa intacta. Pero en el suelo, junto a la ventana, vi algo que me heló la sangre. Huellas frescas y embarradas. No eran viejas, eran recientes. Seguí el rastro hasta el armario. Allí, entre la ropa guardada, encontré una caja con cosas que no recordaba. Medicinas, un cepillo de dientes nuevo, una botella de agua medio vacía. Todo indicaba que alguien estaba usando esta habitación. Sentí un vértigo indescriptible. Si Santiago estaba muerto, ¿quién dormía en su cama? Y si no lo estaba, ¿qué escondía Valeria? Pero antes de continuar, me gustaría saber si se han suscrito a Historias de Venganza de William, y si les ha gustado el video. Esto me ayuda a ver que me apoyan y disfrutan de mis historias. Ahora continuemos. Esa misma noche, fingí irme a dormir temprano. Escuché el sonido de las llaves, el crujido del suelo, el chirrido de la puerta del dormitorio de Santiago abriéndose. Esperé unos minutos y salí silenciosamente al pasillo. La puerta estaba, como siempre,
cerrada con llave. Me arrodillé y pegué la oreja a ella. Escuché murmullos. Primero, la voz de Valeria, temblorosa, casi suplicante. No puedes quedarte aquí. Es peligroso. Y luego, otra voz. Una voz masculina, baja y familiar. No te preocupes, mamá. Él no sabe nada. Retrocedí, con el corazón martilleando en mi pecho. Él no sabe nada. Estaban hablando de mí. Corrí a la sala de estar, temblando, tratando de convencerme de que no podía ser, que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que tal vez mi propio duelo me hacía escuchar lo que quería escuchar. Pero el miedo no desapareció. Esa voz no era un recuerdo, no era un eco, era real. No dormí esa noche. Al amanecer, tomé una decisión. Instalaría una cámara oculta en la habitación de Santiago. No podía soportar más secretos. Necesitaba saber la verdad, incluso si me destruía. Cuando Valeria salió al día siguiente, entré en la habitación con una pequeña cámara que había comprado hacía un tiempo. La coloqué detrás de una figura de cerámica en la repisa, conectada a mi teléfono. Luego salí. Cerré la puerta con cuidado y esperé. Esa noche, como siempre, Valeria volvió a entrar en la habitación a las 11 en punto. Desde la sala de estar, observé la transmisión en vivo con el corazón en la garganta. Primero, la vi encender una vela frente a la foto de Santiago. Luego colocó una bandeja de comida en la mesa. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Pero unos segundos después, se volvió hacia la puerta y alguien más entró en la habitación. La cámara tembló ligeramente, pero logré ver su rostro. Pálido, demacrado, pero inconfundible. Era Santiago, mi hijo, al que enterré hace 3 años. La bandeja se me cayó de las manos, y esa noche entendí que los muertos nunca se habían ido. No dormí esa noche. Me quedé en el sofá con el teléfono en la mano, viendo la grabación una y otra vez. El rostro que aparecía en la pantalla no era un fantasma ni una ilusión. Era Santiago. Su cabello estaba un poco más largo, su piel pálida, sus movimientos lentos, pero su rostro era idéntico. El video duraba apenas 2 minutos. En él, Valeria le servía comida, le acariciaba el cabello y le susurraba algo que el micrófono no lograba captar del todo. Luego Santiago se volvió hacia la cámara, como si supiera que lo estaban observando. Apenas sonrió, y la imagen se volvió borrosa. Cuando el video se cortó, mi corazón latía tan fuerte que pensé que me mataría allí mismo. Me senté temblando en la oscuridad, esperando escuchar pasos, respiración, cualquier cosa, pero la casa permaneció en absoluto silencio. Solo el reloj marcaba el paso de los segundos, lentos y crueles. A las 3 de la mañana, Valeria salió de la habitación. La observé desde el pasillo, sin moverme. Su cabello estaba despeinado, su rostro húmedo por las lágrimas, y sus manos manchadas con algo oscuro. ¿Barro? ¿Sangre? No podía distinguirlo. Cuando me vio, se detuvo. Por un instante, pensé que gritaría, pero en cambio sonrió débilmente y susurró: «Héctor, por favor, no preguntes», y continuó hacia el dormitorio. A la mañana siguiente, intenté hablar con ella. La encontré en la cocina haciendo café, con la mirada perdida. «Valeria, tenemos que hablar», le dije. «No hay nada que decir», respondió sin mirarme. «Lo vi. Tengo pruebas». Dejó caer la cuchara sobre la mesa, con la mano temblando. «¿Qué viste?» «A Santiago», dije. «Anoche». Se volvió lentamente. Sus ojos estaban vacíos, como si mi voz le llegara desde muy lejos. «No sabes lo que estás diciendo», murmuró. «Lo grabé», insistí. «Está en mi teléfono». Se acercó, lentamente, y me arrebató el teléfono de las manos. Lo revisó rápidamente, pero el video ya no estaba. El archivo había desaparecido. «¿Qué hiciste?», grité. «No lo toqué», dijo ella, asustada. «Te lo juro, Héctor, no lo toqué. No me mientas». Golpeé la mesa con el puño. Vi a nuestro hijo con mis propios ojos. Entonces su expresión cambió. Se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar, silenciosamente, con un temblor profundo. «No lo entiendes», susurró entre sollozos. «Yo también lo he visto». «¿Qué?» «Él viene a verme. Cada noche, desde que murió». Su voz se quebró, y una parte de mí quería creer que estaba loca, que el duelo la había consumido. Pero otra parte, una parte más oscura y honesta, sabía que decía la verdad.
Intenté mantener la calma. Valeria, explícame qué está pasando. Sacudió la cabeza. No puedo. Todavía no. ¿Cómo que no puedes? Es nuestro hijo. No, dijo, mirándome fijamente. Ya no es nuestro hijo. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. ¿Qué significa eso? No respondió. Solo se secó las lágrimas. Se puso de pie y dijo, con voz fría, prometí que no te lo diría. ¿Prometiste a quién? Pregunté. A él. Un escalofrío recorrió mi espalda. Valeria me miró con una tristeza tan profunda que casi me asustó. Si lo amas, dijo, déjalo estar. Y se fue, dejándome con 1000 preguntas y una certeza insoportable. Ella no estaba loca. Durante el resto del día, la casa se sintió extraña. El aire estaba pesado. Los relojes corrían lentos. El aire más frío de lo normal. Esa habitación, la habitación de Santiago, parecía absorber la luz. A veces pensaba escuchar el leve crujido del suelo o el murmullo de voces apenas audibles detrás de la puerta cerrada. Intenté distraerme arreglando cosas en el taller del garaje, pero mi mente seguía volviendo al mismo lugar. La habitación de mi hijo. Al caer la noche, Valeria desapareció. La busqué por toda la casa, pero no estaba. Su coche seguía en el garaje, así que supuse que tenía que estar en la habitación de Santiago. Me acerqué sigilosamente. La puerta estaba cerrada con llave. Presioné mi oreja contra la madera. Escuché un susurro. Primero su voz, suave, maternal, y luego la misma voz masculina que ya conocía. Pero esta vez, las palabras eran claras. No te preocupes, mamá. Papá no sospecha. Di un paso atrás, con el corazón al borde del colapso. Me llevé la mano a la boca para no gritar. ¿No sospecha? ¿De qué estaban hablando? De repente, escuché pasos dentro de la habitación. Me alejé del pasillo y me escondí detrás de la pared. La puerta se abrió. Valeria salió, mirando a ambos lados, y cerró la puerta con llave. Guardó las llaves en su bolsillo y caminó hacia la cocina. Aproveché el momento. Fui a la habitación. Inserté una vieja ganzúa que tenía del taller y abrí la cerradura con manos temblorosas. Empujé la puerta lentamente. El aire estaba helado. Olía a humedad y a algo más. Un olor agrio, metálico. Encendí la luz. La cama estaba hecha. Nada fuera de lugar. Solo una cosa llamó mi atención. Una ventana abierta que daba al patio trasero. Debajo del alféizar. Huellas frescas y embarradas. Corrí afuera, pero el patio estaba vacío. El viento movía las ramas del rosal y la luna se reflejaba en el vidrio. No había nadie. Volví adentro, desconcertado. Valeria me esperaba en el pasillo con una calma inquietante. ¿Qué estabas haciendo?, preguntó. Buscándote. Te dije que no entraras ahí. Intenté responder, pero su mirada me congeló. No era la mirada de mi esposa. Era diferente. Vacía, distante, como si algo o alguien la estuviera controlando. Él no quiere verte, Héctor, dijo finalmente. ¿Quién? Santiago. Y se fue, dejándome solo frente a esa puerta que parecía esconder el mismo infierno. Esa noche, revisé las cámaras del pasillo. La grabación mostraba claramente a Valeria entrando y saliendo de la habitación. Pero en el momento en que Santiago debería haber aparecido, la imagen se distorsionó completamente. La señal se cayó. Era como si alguien supiera que yo estaba mirando. Como si Santiago, o lo que fuera que vivía allí adentro, no quisiera ser visto. Y mientras miraba la pantalla en blanco, escuché un golpe seco desde el segundo piso, seguido de un susurro que me heló la sangre. «¡Papá!». Esa voz me persiguió toda la noche. No era un eco ni un recuerdo. Era clara, viva, cercana. «Papá». Cuando la escuché, sentí que mi cuerpo se enfriaba por completo, como si mi sangre se hubiera convertido en hielo. Subí las escaleras en la oscuridad, con el corazón latiendo en mi pecho. La puerta de la habitación de Santiago estaba entreabierta. La empujé lentamente, sin saber qué esperar. Tal vez Valeria, tal vez un intruso, pero adentro no había nadie. Solo el olor a humedad y ese silencio que parece esconder respiraciones invisibles. La cama seguía perfectamente hecha. El escritorio cubierto de polvo. El vaso de agua en la mesita de noche medio lleno. Toqué el borde del vaso. Estaba frío. Demasiado frío. Esto no puede ser real, pensé. Pero lo era.
Algo en esa habitación estaba vivo. Decidí que necesitaba pruebas. La primera cámara que instalé había desaparecido de mi teléfono, como si alguien la hubiera borrado deliberadamente. Así que esta vez, me aseguré de hacerlo bien. Fui al garaje, tomé una cámara nueva y más moderna, con batería independiente y memoria interna, sin conexión a Internet. Nadie podría manipularla. Pasé todo el día esperando a que Valeria saliera de la casa. Cuando finalmente lo hizo, corrí arriba y la instalé detrás del reloj de pared, apuntando directamente a la cama. Coloqué otra en el pasillo, apuntando directamente a la puerta. Activé ambas. Me senté en la sala y esperé. Las horas pasaron lentamente. Valeria regresó al anochecer. Preparó la cena en silencio. Me preguntó si quería té. No tengo hambre, dije. ¿No dormiste anoche? No pude. Tienes que dejar de pensar en Santiago, Héctor. No es bueno para ti. Sonreí con amargura. Si tan solo ella supiera lo que yo sabía. A las 11, como cada noche, se levantó y caminó hacia el pasillo. La seguí con la mirada desde el sofá, conteniendo la respiración. Abrió la puerta de la habitación de Santiago. Entró y cerró con llave. El clic metálico del cerrojo resonó en mi cabeza. Fui a la sala de estar donde tenía mi computadora portátil. La cámara del pasillo transmitía en vivo. Valeria estaba adentro. Esperé. Durante los primeros minutos, no pasó nada. Solo silencio. Luego, un ligero movimiento. La puerta del dormitorio se abrió desde adentro. Y salió una figura. Alta, delgada, con la cabeza gacha. Me acerqué más a la pantalla. No podía ser. Era Santiago. El video temblaba ligeramente, pero su silueta era inconfundible. Llevaba la misma chaqueta azul que usaba antes de morir, la que nunca pudimos encontrar el día del funeral. Caminó lentamente por el pasillo, mirando de lado a lado. En un momento, se detuvo, levantó la cabeza y miró directamente a la cámara. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra, pero sus ojos, Dios, esos ojos, no eran los mismos, eran oscuros, vacíos, como si algo los habitara. La imagen se distorsionó. Un ruido agudo llenó la pantalla. Intenté reajustar la señal, pero se cortó. No recuerdo cuánto tiempo pasó antes de atreverme a moverme. Cuando finalmente me levanté, subí las escaleras con una linterna en la mano. El pasillo estaba oscuro. La puerta del dormitorio seguía cerrada. Valeria, susurré. Nadie respondió. Toqué la puerta. Valeria, abre. Nada. Busqué las llaves en su bolso. Sabía dónde las guardaba. Y abrí la cerradura con manos temblorosas. El aire que salió de la habitación era pesado, denso, casi irrespirable. El olor a hierro era más fuerte que nunca. Encendí la luz. La cama estaba deshecha. La bandeja de comida tirada en el suelo. Y en la pared, con lo que parecía barro o sangre, alguien había escrito: "No mires". Sentí un nudo en la garganta. No sabía si gritar o correr. Revisé toda la habitación. Cada rincón. Cada mueble. No había nadie. Pero el armario estaba ligeramente abierto. Tragué saliva. Extendí la mano y lo abrí. No había ropa adentro. Solo una cámara. La primera cámara. La que había desaparecido. Estaba encendida. La tomé con cuidado, la llevé al escritorio y revisé el contenido. Solo había un archivo, con fecha de la noche anterior. Lo abrí. El video mostraba a Valeria entrando en la habitación con una bandeja. Como siempre, la imagen era temblorosa, pero todo parecía normal, hasta que algo cambió. La figura que apareció detrás de ella no era Santiago. No del todo. Tenía su cuerpo, su voz, su forma de moverse, pero su rostro parecía distorsionado, como si su piel no le perteneciera. Valeria habló con ternura, pero el ser frente a ella permaneció inmóvil. Solo cuando intentó tocarlo, él retrocedió. «No me toques, mamá. Hijo, no soy tu hijo». Valeria rompió a llorar. El ser, Santiago, o lo que fuera, se inclinó hacia ella, y con una voz más profunda y espesa, añadió: «Él me está mirando». Luego se volvió lentamente hacia la cámara. Sus ojos se abrieron de par en par, completamente negros, y la pantalla se llenó de estática. Dejé caer el dispositivo al suelo. Mis manos temblaban. Mi respiración era errática. No sabía si lo que había visto era real o una alucinación. Pero la cámara no mentía. Corrí escaleras abajo, buscando a Valeria, gritando su nombre.
Valeria. Valeria. ¿Dónde estás? La encontré en la cocina, parada frente a la ventana, inmóvil. Su rostro estaba pálido, su mirada fija en la oscuridad exterior. En su mano sostenía algo. La bandeja con la cena sin comer. ¿Dónde estabas? Pregunté. No respondió. Valeria, háblame. Giró la cabeza lentamente. Su voz fue un susurro apenas audible. No deberías haberlo visto, Héctor. ¿Qué fue eso? ¿Qué está pasando? Lo trajimos de vuelta, dijo, con lágrimas en los ojos. Pero algo salió mal. Me quedé helado. ¿Qué quieres decir con que lo trajimos de vuelta? Ella bajó la mirada. No lo entiendes. Aún no lo entiendes. Y luego, con un temblor casi imperceptible en su voz, añadió. Santiago murió. Sí, pero no descansó. No pude dormir esa noche. Las palabras de Valeria se repetían en mi cabeza una y otra vez. Lo trajimos de vuelta. ¿Traer de vuelta a un muerto? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Y a qué precio? Me senté en el escritorio y revisé la cámara una vez más. El último fotograma antes de que la imagen se cortara mostraba la pared del dormitorio. Allí, en la esquina, se podía ver una silueta, alta, encorvada, con algo que parecía un rostro humano, y sin embargo no lo era. Cuando hice zoom, me quedé sin aliento, porque en el pecho de esa figura, una cicatriz era claramente visible. La misma cicatriz que Santiago tenía cuando lo encontramos muerto, hace 3 años. Pasé toda la mañana frente a la pantalla. Cada vez que miraba ese fotograma congelado, esa figura encorvada con la cicatriz en el pecho, sentía que mi corazón se volvía más pesado. Era Santiago, no había duda. Pero, ¿cómo podía ser? Amaneció sin que me diera cuenta. El sol se filtraba a través de las cortinas de la sala, dorando los muebles viejos, el polvo suspendido, el silencio que no parecía pertenecer a una casa viva. Valeria dormía en el dormitorio. Aún no había tenido el coraje de confrontarla. Fui a la habitación de Santiago. El aire seguía frío. Los relojes de la casa parecían perder tiempo cada vez que entraba. Juraría que incluso el tiempo mismo se ralentizaba allí adentro. En el suelo, entre los restos de barro y la bandeja volcada, vi algo que no había notado antes. Un cuaderno. Era el cuaderno de Santiago. Su letra inconfundible llenaba las primeras páginas. Fórmulas, dibujos, notas de la universidad. Pero a mitad de camino, las líneas cambiaban. Su mano ya no parecía pertenecerle, y lo que estaba escrito me hizo estremecer. He vuelto, pero no todo yo regresó. No soy el mismo. Mamá dice que tengo que estar callado, pero la voz en la pared no me deja dormir. Dice que papá sospecha. Dice que vendrá por mí pronto. Cerré el cuaderno, con las manos heladas. Eso no era una alucinación. Era una advertencia. A las 9 de la mañana, Valeria bajó a la cocina. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados. Se sentó frente a mí en silencio, como esperando una sentencia. ¿Desde cuándo sabes que estaba vivo? Pregunté. No respondió. Valeria, mírame. ¿Desde cuándo? Finalmente levantó la vista. Desde el primer día, susurró. Desde su funeral. No podía respirar. ¿Qué estás diciendo? Él no murió, Héctor. Simplemente dejó de ser el mismo. Me llevé las manos a la cabeza. ¿De qué estás hablando? Lo vi. Vi su cuerpo. Lo enterramos juntos. Lo que viste no era Santiago, dijo, con lágrimas en los ojos. Era algo que él dejó atrás. Mi cuerpo temblaba. ¿Quién te dijo eso? Él. Su voz se quebró. Esa misma noche, cuando regresé del cementerio, él estaba en la puerta, cubierto de barro, vistiendo la misma ropa con la que lo enterramos. Eso es imposible. Pensé que estaba loca, que era un sueño. Pero me habló, me abrazó, y su cuerpo estaba frío. Pero su corazón latía. La miré, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque él no quería. Era mi hijo. Y por esa misma razón, dijo ella, casi gritando, porque tú habrías intentado detenerme. Me quedé sin palabras. Valeria se levantó, caminó hacia la ventana, con la voz baja, rota. Los médicos no pudieron explicarlo. Me dijeron que hay cosas que la ciencia no puede entender, que a veces el alma se niega a irse. ¿Qué hiciste, Valeria? Pregunté, con el alma encogiéndose. Lo traje de vuelta, pero antes de continuar,
Me gustaría saber si se han suscrito a Historias de Venganza de William y si les ha gustado el video. Esto me ayuda a ver que me apoyan y disfrutan de mis historias. Ahora, continuemos. ¿Cómo?, pregunté, casi en un susurro. Valeria se volvió hacia mí, y en sus ojos ya no había lágrimas, solo culpa. Había un médico, un tal doctor Morales. Trabajaba en una clínica experimental. Prometió que podía traer a la gente de vuelta a la vida desde estados irreversibles, que podía reactivar el cerebro con impulsos eléctricos. ¿Y le creíste? Era mi hijo, Héctor. Le habría creído al mismo diablo. Me quedé callado. Esa última frase me heló el alma, porque tal vez eso es exactamente lo que ella había hecho. El doctor vino por la noche, continuó ella. Trajo un maletín con equipo, tubos, una máquina extraña. Me dijo que lo que estaba a punto de suceder tenía que permanecer en secreto, que si salía mal, nadie debía saberlo nunca. ¿Y funcionó? Sí y no. Se cubrió la cara. Cuando Santiago abrió los ojos, su mirada no era la misma. No hablaba igual. No recordaba algunas cosas. A veces se quedaba mirando a la nada durante minutos. Y el doctor desapareció. Nunca volvió. Me levanté y golpeé la mesa. Dios mío, Valeria, lo trajiste de vuelta con algo que no entiendes. Ese no era nuestro hijo. Era él, gritó ella. Al principio lo era. Dormía, comía, respiraba. Pero luego comenzó a cambiar. Su voz se quebró. Empezó a escuchar voces. ¿Voces? Decía que alguien lo llamaba desde el espejo, que la cosa que regresó con él no debería estar aquí. ¿Es por eso que lo encerraste? Sí. Porque cuando se miraba a sí mismo, sonreía. Pero no era su sonrisa. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Dónde está ahora?, pregunté, con miedo. Se esconde durante el día. Solo sale por la noche. No puedo controlarlo. Miré a mi esposa y entendí que había vivido durante 3 años durmiendo con un secreto que la estaba devorando lentamente. Una parte de mí la odiaba por lo que había hecho, pero otra parte entendía, el amor de un padre puede doler, pero el de una madre puede volverse peligroso. Decidí revisar las grabaciones de nuevo. Valeria me dejó. Tal vez parte de ella necesitaba que yo viera lo que ella había hecho con mis propios ojos. Encendí la computadora portátil. Abrí los archivos de la cámara. Los primeros minutos eran los mismos. Valeria y Santiago hablando en voz baja. El murmullo del viento. Los susurros. Pero al final del video, cuando todo parecía normal, sucedió algo que no había notado antes. Una sombra se reflejaba en el espejo detrás de Santiago. No tenía forma humana. Parecía moverse independientemente de ellos. Y de repente, en la pantalla, Santiago levantó la vista y sonrió. No a Valeria, no a la cámara, a mí. Mi cuerpo se tensó. Me alejé de la silla, con el corazón acelerado. Esa sonrisa era consciente. Sabía que yo estaba mirando. Apagué la computadora, pero la pantalla se volvió a encender sola. El video se reinició. Solo que ahora la imagen era diferente. La cámara mostraba mi propia sala de estar en tiempo real, conmigo sentado en el escritorio, y detrás de mí, en las sombras, algo se movía. Me di la vuelta lentamente. El pasillo estaba vacío. La computadora emitía un zumbido, y en la pantalla apareció una frase, escrita en letras temblorosas, como si alguien la estuviera escribiendo justo en ese momento. No lo busques más, papá. Ya estoy en casa. Esa frase quedó colgada en el aire como un eco maldito. Santiago murió, sí, pero no descansó. No supe qué responder. Mi mente se debatía entre el terror y la incredulidad. Valeria permanecía frente a mí, con el rostro bañado en lágrimas, pero con una extraña serenidad, casi resignada. No era la mirada de una loca. Era la mirada de alguien que sabía demasiado, y que ya no tenía miedo de cargar con su culpa. Explícamelo todo, dije con voz ronca. Todo, no omitas nada. Valeria respiró hondo. Se sentó frente a mí, temblando. Sacó un sobre doblado de su bolsillo, amarillento por el tiempo, y lo dejó sobre la mesa. En la esquina estaba escrito un nombre. Doctor Eduardo Morales. Aquí es donde empezó todo. Susurró. Hace años, cuando Santiago estaba en la universidad, tuvo un accidente de laboratorio. Una pequeña explosión. Un incendio repentino. Salió con una herida profunda en el pecho. Esa cicatriz que siempre tuvo.
Y desde entonces, comenzó a obsesionarse con la idea de la energía residual del cuerpo humano. Creía que el alma era una forma de electricidad, que podía ser medida, transferida, retenida. Decía que la muerte no era el final, explicó Valeria, que era solo una interrupción en la corriente. Lo escuché reírse de sus propias ideas locas, sin imaginar nunca que hablaba en serio. Cuando Santiago murió hace 3 años, un paro cardíaco repentino, sin explicación médica, Valeria se negó a aceptar la pérdida. Durante semanas, visitó hospitales, laboratorios, iglesias, hasta que encontró a este tal Morales, un médico con reputación de trabajar entre la ciencia y lo divino. Ella lo contactó en secreto. Él le prometió lo impensable. Puedo devolverte a tu hijo, pero no será gratis. Y no será completamente tuyo. ¿Qué quiso decir con eso? Pregunté. Lo entenderás cuando veas esto, respondió Valeria. Del sobre sacó una hoja con un sello clínico. El membrete decía, Proyecto Renacer, prueba 7D. Allí estaban los registros de una intervención realizada en un domicilio privado. Temperatura corporal reanimada. Impulsos eléctricos aplicados. Signos vitales fluctuantes. Y en la parte inferior, una nota manuscrita. El sujeto está despierto. Habla. Pero hay algo más adentro. Un escalofrío recorrió mi espalda. Dios mío, murmuré. ¿Qué trajiste a esta casa, Valeria? Ella cerró los ojos. Al principio pensé que era Santiago. Tenía su voz, sus recuerdos, incluso su risa. Y entonces, comenzó a cambiar. Las primeras semanas, Santiago se comportaba como antes. Comía poco, dormía mucho, se mantenía alejado de la luz. Pero por la noche, se quedaba despierto, hablando solo. Valeria escuchaba desde el pasillo, oyéndolo murmurar frases incomprensibles. No soy yo. Él me ve. El espejo está sangrando. Una noche, Valeria abrió la puerta y lo encontró frente al espejo, con los ojos completamente negros. Le pregunté qué estaba haciendo. Dijo ella. Respondió. Estoy aprendiendo a ser Santiago de nuevo. Desde entonces, comenzó a encerrarse. Y ella, consumida por la culpa y el miedo, lo protegió, lo alimentó, lo escondió, hasta que empecé a sospechar. Antes de continuar, dime en los comentarios qué piensas de esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No dejes el video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. ¿El médico? ¿Qué pasó con él? Pregunté. Valeria bajó la mirada. Desapareció 2 días después de la reanimación. ¿Y lo buscaste? No tuve tiempo. Santiago se enfermó. ¿Qué tipo de enfermedad? No sé cómo explicarlo, dijo ella. No era física. Era como si algo dentro de él estuviera tratando de salir. Me tomó la mano con fuerza. Me pidió que lo encerrara, que no dejara que nadie lo viera. ¿Por qué? Porque, dijo, si lo miraba por mucho tiempo, lo recordaría de manera diferente. ¿Diferente? Sí, susurró. Como realmente era. En ese momento lo entendí todo. No era un milagro. No era mi hijo regresando. Era otra cosa usando su cuerpo, su voz, su memoria. Valeria lo había traído de vuelta, pero no al Santiago que conocíamos. Había traído de vuelta algo más. Algo que no debería haber cruzado la frontera de la muerte. Me levanté, furioso. Esto es una abominación. Jugaste a ser Dios. Solo quería verlo una vez más, gritó ella. Solo una vez más. Sus lágrimas eran sinceras, pero era demasiado tarde para la redención. La puerta de la habitación de Santiago crujió arriba de nuevo, lentamente, como si alguien estuviera escuchando. Ambos miramos hacia arriba. El silencio era total. Luego, un sonido sordo. Un golpe contra la pared. Luego otro y otro, como si alguien se estuviera golpeando la cabeza desde adentro. Corrimos escaleras arriba. Valeria intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Desde adentro, llegó su voz, gutural, ronca. No entren, no miren. Sollozó ella, golpeando la madera. Hijo, por favor. Pero lo que salió a continuación no fue la voz de Santiago. Era otra, más profunda, más antigua. Ya no hay hijo. Un espeso silencio llenó la casa. Valeria se tambaleó hacia atrás. Agarré una lámpara, listo para derribar la puerta, pero ella me detuvo. No, Héctor. Si la abres, no podrás volver a cerrarla.
Sus palabras fueron casi un susurro, pero bastaron para detenerme. La puerta dejó de temblar. El ruido cesó. Solo se escuchó un último murmullo desde el otro lado. «Papá, dile que me deje ir». Y luego nada. Valeria cayó de rodillas. Me quedé congelado. Mi alma se partió en dos. Una mitad quería salvarlo, y la otra suplicaba que este infierno terminara. No dormimos esa noche. Valeria se quedó junto a la puerta del dormitorio hasta el amanecer, rezando, murmurando palabras que no entendía. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las ventanas, me miró con una calma aterradora. «Héctor», dijo, «si pasa algo, prométeme que no intentarás detenerlo». «¿Detener qué?» «El final». Y luego, con voz casi inaudible, añadió, «El doctor dijo que si el alma no acepta el cuerpo, la oscuridad vendrá por todos». No vi el amanecer ese día. Simplemente me encontré todavía despierto cuando el sol entró por la ventana, pálido y cansado. Valeria dormía en el sofá, con la cara enterrada en las manos, agotada. No podía apartar la mirada de la puerta de la habitación de Santiago. Durante horas, nada se había movido allí adentro. Ni un sonido, ni un suspiro. Solo un silencio tan pesado que parecía estar respirando. Bajé y me serví café. Mis manos temblaban tanto que el líquido se derramó sobre la mesa. Mientras bebía, recordé las palabras del médico. Si el alma no acepta el cuerpo, la oscuridad vendrá por todos. ¿Era eso lo que estaba pasando? ¿Y si la cosa dentro de Santiago no era su alma? Decidí hacer lo que no debía. Buscar al doctor Morales. No por curiosidad, sino por miedo. Tenía que saber qué demonio había traído mi esposa a mi hogar. Encontrarlo no fue fácil. Había desaparecido de los registros médicos durante semanas. Pero un antiguo colega suyo me dio una pista. Había trabajado en un centro de investigación privado en las afueras de la ciudad, cerrado tras una serie de muertes inexplicables. El lugar se llamaba Instituto Renacer. El nombre me dio escalofríos. Renacer, el mismo de los documentos en el sobre. Tomé mi coche al amanecer y conduje hasta allí. El camino era largo, solitario, y el paisaje árido cubierto de árboles secos parecía reflejar mi propio interior. Llegué a un edificio abandonado con ventanas rotas y letreros oxidados. Una sensación de vacío me envolvió tan pronto como crucé la puerta. Entré. El polvo lo cubría todo. Había camillas oxidadas, frascos con líquidos secos, pizarras llenas de fórmulas médicas ilegibles. En una mesa, encontré una carpeta con fotografías. Eran cuerpos. Jóvenes, viejos, ancianos, todos con los ojos abiertos, todos con una expresión indescriptible. En la parte inferior de cada foto, un número, 7D. Santiago Miller. Usaré Miller como apellido para mantener coherencia con el final, o un apellido hispano, como Santiago Molina. Pero dada la instrucción de mantener US Context Translated, usaré un apellido neutro o el original si no se especifica cambiar apellidos. La instrucción dice, cambiar nombres. Para evitar repetición, cambiaré Miller por Molina para ser consistente con el cambio cultural. Santiago Molina, mi hijo. Y debajo, otro 8D. Eduardo Morales. Mi corazón dio un vuelco. El propio médico había sido un paciente en su experimento. Escuché un ruido detrás de mí. Un paso lento, arrastrando los pies. Me di la vuelta, con el corazón en la garganta. En la puerta había un hombre. Llevaba una bata de laboratorio sucia, cabello blanco, ojos hundidos. «Usted», tartamudeé. Sonrió débilmente. «Así que finalmente viniste». Era el doctor Morales. Pero algo en su voz estaba mal. Hablaba despacio, como si cada palabra le doliera. «¿Por qué lo hizo?», le grité. «¿Por qué jugó con la vida de mi hijo?». «Porque tu esposa me lo pidió», respondió con calma. «Y porque quería probar que la muerte no era más que una frontera biológica». «¿Y qué trajo de vuelta?», pregunté desesperadamente. El médico bajó la mirada. «No al que amabas». Se quedó en silencio un momento. Luego añadió, «Cuando abrimos el camino, algo más cruzó. Una conciencia sin nombre. No pertenece a nadie, pero busca un cuerpo para habitar. Y Santiago, él estuvo vacío el tiempo suficiente para que entrara». Me quedé paralizado. ¿Está diciendo que mi hijo está poseído? No, señor Molina. Peor. Su rostro se contorsionó en una mueca de agotamiento. Esta cosa no posee.
Imita, aprende, copia, recuerda, pero no siente. ¿Y puede ser expulsada? El médico negó con la cabeza. No, una vez que despierta, el alma original se desvanece lentamente. Lo que queda es un reflejo. Así que Santiago está muerto otra vez. Durante mucho tiempo, un fuerte golpe resonó desde la puerta del laboratorio. Ambos nos congelamos. Otro golpe, más fuerte. Luego una voz. Papá. Esa voz. Esa maldita voz. Corrí hacia la salida, pero el médico me detuvo. No la abras. Es mi hijo. No es tu hijo, gritó. Es la cosa que vino con él, pero yo ya había abierto la puerta. Frente a mí estaba Santiago. Su rostro estaba más pálido que nunca, sus ojos completamente negros, pero su voz sonaba tan humana que dolía. Papá, ven conmigo. Mamá te necesita. Me congelé. ¿Dónde está tu madre? En casa, esperando que volvamos a ser una familia. Doctor, Morales se interpuso entre nosotros. Retrocede, Santiago. No me llames así, respondió el chico con una sonrisa que me heló la sangre. Santiago está durmiendo. El aire se volvió espeso, pesado. El médico sacó una jeringa con un líquido plateado de su bolsillo. Héctor, sal ahora. Pero no me moví. Santiago lo miró y dijo en un tono casi burlón. ¿Eso otra vez, doctor? Ya no funciona. Y antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre él. El grito de Morales fue breve. La jeringa cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El cuerpo del médico se retorció, y cuando finalmente se quedó quieto, Santiago se volvió hacia mí. ¿Ves, papá?, dijo con calma. Solo quería separarnos. Tropecé hacia atrás, cayendo sobre una camilla. Su sombra crecía con cada paso. Sus ojos parecían absorber la luz. ¿Qué eres?, le pregunté. Soy lo que pediste, respondió. El deseo de verla, de tenerlo de vuelta. No era solo mamá. Tú también lo querías. Sus palabras me atravesaron porque era verdad. Yo también, en mis noches de llanto, había rogado ver a mi hijo una vez más. Me lancé hacia el pasillo y corrí sin mirar atrás. Escuché sus pasos detrás de mí, lentos, constantes. Logré salir del edificio y entrar en el coche. El motor rugió, y cuando miré por el espejo retrovisor, lo vi parado en la puerta, inmóvil, mirándome irme. No intentó seguirme. Simplemente levantó una mano, con una expresión extraña, casi triste, como si supiera que aún no había terminado. Conduje hasta el amanecer sin parar. Cuando llegué a casa, encontré la puerta principal abierta. Valeria se había ido. En la mesa, una nota escrita con su letra. Héctor, no lo busques. Lo que trajimos de vuelta no puede morir de nuevo. Me voy con él. Tal vez así descanse. La página estaba manchada de barro. El mismo barro que había en los zapatos de Santiago. Esa noche, me senté frente a la cámara del pasillo. Revisé las grabaciones recientes. A las 3:07 de la mañana, la puerta se abrió. Valeria apareció, sosteniendo la mano de Santiago. Cruzaron el umbral juntos, y antes de desaparecer por el pasillo, ambos miraron a la cámara y sonrieron. Santiago levantó la mano, como despidiéndose, y sus labios se movieron, sin emitir sonido. Hice zoom en la imagen. Leí sus palabras con un nudo en la garganta. Tu turno, papá. Cuando terminé de ver el video, me quedé quieto, con los ojos fijos en la pantalla, sin respirar. Valeria y Santiago desaparecieron en la oscuridad del pasillo, tomados de la mano, como dos sombras, regresando al lugar al que pertenecían. La cámara siguió grabando unos segundos más hasta que la imagen se distorsionó. El sonido se convirtió en un zumbido bajo, y la pantalla se volvió completamente negra. Cerré la computadora portátil. El silencio de la casa pesaba sobre mí, tanto que podía escuchar el ritmo lento y desigual de mi propio corazón. No sabía si había perdido a mi esposa para siempre, si Santiago todavía existía, o si alguno de nosotros estaba realmente vivo. Pero una cosa era segura. El doctor Morales había mentido. Si él también había sido parte del proyecto Renacer, significaba que lo que Valeria había traído de vuelta no era un caso aislado. Había más. Y tal vez algunos todavía estaban ahí fuera. El amanecer me encontró conduciendo de regreso al instituto abandonado. La imagen de Santiago, sosteniendo la mano de su madre, no se me iba de la cabeza. Necesitaba respuestas, no consuelo.
Esta vez entré por la parte trasera del edificio. El laboratorio estaba en ruinas, pero el sótano seguía asegurado con un candado nuevo. Lo rompí con una palanca y bajé las escaleras, con la linterna en una mano y el miedo en la otra. El aire era húmedo y espeso. Las paredes estaban cubiertas de moho, y en el suelo, docenas de carpetas esparcidas mostraban nombres, fechas, números de identificación. Proyecto Renacer. Fase 13. Comencé a leer los informes. El primero era sobre una mujer de 35 años. Reanimación exitosa. El sujeto presenta disociación de identidad y pérdida total del reflejo pupilar. El segundo, una niña de 10 años. Despertar parcial. Vocalizaciones incomprensibles. Muerte definitiva después de 14 horas. Y el tercero, Santiago Molina, 7D. En la descripción, una frase subrayada. Se advirtió a la madre. Insistió. De todos modos, el sujeto regresó. La entidad lo eligió. Mis piernas temblaban. La entidad. El médico lo había dicho. Algo cruzó. Ahora todo tenía sentido. Seguí leyendo, pasando las páginas con las manos congeladas. Cada registro tenía una fotografía. Rostros deformados. Sonrisas forzadas. Miradas vacías. Pero lo peor fue el último archivo. No tenía nombre. Solo una palabra escrita a mano. Padre. Escuché un ruido detrás de mí. Giré la linterna, apuntando a la puerta. Nada. Pero cuando volví a mirar los papeles, noté que faltaba una carpeta, la que acababa de dejar abierta frente a mí. Un susurro cortó la oscuridad. Papá. Mi linterna cayó. La luz rodó por el suelo. Y en ese breve destello, vi una figura encorvada al final del pasillo. Alta. Delgada. Sus brazos demasiado largos. Y esos ojos, negros como el vacío. Corrí. Subí las escaleras a trompicones, tropezando, sin mirar atrás. Cuando llegué al pasillo principal, la luz del amanecer se filtraba a través de las ventanas rotas. Por un momento, pensé que había escapado, hasta que vi algo frente a la salida, un cuerpo yaciendo boca abajo. Me acerqué con cautela. Era Morales. Estaba muerto. Su rostro pálido, su boca abierta en un grito silencioso. En su pecho, tallada con algo afilado, había una frase. El renacimiento no ha terminado. Me sentí enfermo. El laboratorio. Los informes. Santiago. Todo era parte de algo más grande. Un proyecto que había cruzado los límites de la ciencia y el alma. Regresé a casa esa misma tarde. Valeria todavía no estaba. Pero el aire dentro de la casa había cambiado. Más frío. Más denso. Y en la pared del pasillo, donde solía colgar el retrato de Santiago, algo estaba escrito con carbón. Te dije que era tu turno. Sentí un nudo en la garganta. Subí a la habitación de mi hijo. Todo estaba en orden, excepto por una caja encima de la cama. Adentro había una cinta de video con una etiqueta. Renacer. Sesión final. Busqué un reproductor viejo y la puse. La imagen comenzó con estática. Luego apareció Morales en cámara, con el rostro cansado. Registro del experimento final. El sujeto ha mostrado un progreso excepcional. Pero hay un cambio. Su conciencia ya no responde a las órdenes. Parece tener voluntad propia. Se ha comunicado con los otros cuerpos. Dice que todos saldrán pronto. Este proyecto ha ido demasiado lejos. El video fue interrumpido por un ruido. La cámara cayó al suelo. Y solo se vio un pie arrastrándose fuera del encuadre. Luego, una voz. Ya no somos sujetos, doctor. Somos los que regresaron. Apagué la cinta abruptamente. Mis manos temblaban. Esa voz no era humana. Y sin embargo, juraría que la había escuchado antes. De repente escuché un sonido arriba. Un portazo. Valeria. Corrí escaleras arriba. Ella estaba en el pasillo, pálida, con el cabello enredado, los ojos rojos. Héctor, susurró. Ya no puedo detenerlo. Me acerqué, agarrándola por los hombros. ¿Dónde está? En todas partes, dijo con voz temblorosa. Ya no es solo Santiago. Morales se unió a ellos. Todos los que fueron revividos. Ahora son uno. Retrocedí, horrorizado. ¿Qué hiciste, Valeria? Ella se llevó una mano al pecho. Lo que tú también harías por amor. Entonces, algo en su rostro cambió. Sus pupilas se dilataron. Sus labios se torcieron en una sonrisa antinatural.
y con una voz que no era la suya, dijo: «Te dijimos que era tu turno». Corrí al baño y me encerré. A través de la puerta, escuché pasos, susurros, golpes, y esa voz, multiplicándose, repitiendo mi nombre una y otra vez: «Héctor, ven con nosotros, renace». Me tapé los oídos, temblando, hasta que el ruido cesó. Cuando salí, la casa estaba vacía. No había rastro de Valeria. Solo el eco de esas palabras grabadas en mi cabeza. Esa noche, encendí la cinta una vez más. En los últimos segundos del video, mientras la imagen se desvanecía, apareció una fecha: 17 de junio. Mañana. Y una frase final, escrita en tinta roja. Último sujeto pendiente: Héctor Molina. El nombre escrito en tinta roja se quedó en mi mente. Último sujeto pendiente: Héctor Molina. Esa frase estaba grabada en mi cabeza como un eco que no me dejaba respirar. No era una amenaza, era un anuncio, una promesa de que yo sería el siguiente en esa cadena maldita. No encendí ninguna luz esa noche. Simplemente me senté junto a la ventana, observando la oscuridad del patio. El aire olía a tierra húmeda, y bajo la tenue luz de la luna, pude ver algo moviéndose entre los arbustos. Primero una sombra, luego dos, una figura alta, y una más pequeña, acercándose a la casa lentamente. No tuve que adivinar quiénes eran: Valeria y Santiago. Sus siluetas caminaban una al lado de la otra, como dos amantes salidos directamente del infierno. Me levanté lentamente, sintiendo mi sangre hervir de miedo y rabia. No iba a correr. Esta vez no. Fui al taller y agarré una linterna, una vieja cruz que había pertenecido a mi madre y una botella de alcohol. Si iban a entrar, yo estaría esperando. A las 3 de la mañana, el reloj de la sala se detuvo. Un espeso silencio se apoderó de la casa. Luego, la puerta principal crujió al abrirse lentamente. Un viento helado barrió el pasillo. La llama de la vela parpadeó. Y allí estaban. Valeria dio un paso adelante. Su piel estaba pálida como la cera. Sus ojos ya no eran los suyos. Santiago se quedó detrás de ella con una expresión que mezclaba tristeza y algo mucho peor: lástima. «Mamá», dije, apenas un susurro. Ella sonrió débilmente. «Ya no soy solo tu esposa», respondió. «Ahora somos muchos». Di un paso adelante. «¿Qué quieres decir?». Morales nos unió. Su voz sonaba distante, como si hablara desde un pozo profundo. «Somos lo que queda de los cuerpos vacíos, las almas rechazadas». Santiago se acercó lentamente. «No tengas miedo, papá. Tú también puedes volver». «¿Volver a qué?», grité. «Estás muerto». «No», dijo con una calma aterradora. «Estamos más vivos que nunca». Su sombra se proyectó en el suelo, estirándose hasta tocar mis pies. Y entonces supe que no quedaba nada de Santiago, solo la cosa que lo había tomado. Valeria extendió la mano. «Ven con nosotros, Héctor». Morales lo intentó, pero fracasó. «Contigo será diferente. No seré parte de esto. Tú lo pediste», susurró ella. «Cada noche en la tumba de nuestro hijo, rogabas verlo una vez más. Nosotros solo escuchamos». Las lágrimas brotaron repentinamente de mis ojos. «Pedí verlo. No traer el infierno a mi casa». Entonces, Santiago habló, y su voz ya no era la suya. Era más profunda, más pesada. «El infierno no vino, padre. Siempre estuvo aquí, en tu deseo, en tu culpa». Dio otro paso. El suelo crujió bajo su peso. Levanté la cruz con una mano y el alcohol con la otra. «No des otro paso. ¿Todavía crees en eso?», se burló. «Las cruces son para los que temen a la muerte. Tú ya estás marcado». Y antes de que pudiera reaccionar, las luces se apagaron. El silencio se volvió absoluto. Solo podía escuchar mi propia respiración entrecortada. Encendí la linterna. Nada. Valeria y Santiago ya no estaban frente a mí. Un susurro vino de detrás de mí. «Papá». Me di la vuelta, pero no vi a nadie. Solo el reflejo en el espejo del pasillo. Y allí estaban. Los tres. Valeria, Santiago, y detrás de ellos una docena de rostros deformados, mirándome con ojos vacíos. El vidrio comenzó a agrietarse desde adentro. Golpeé el espejo con la cruz. El vidrio se hizo añicos, y de entre las grietas emergió un aliento gélido, como si el aire de un cementerio estuviera escapando. «Suficiente», grité, pero las sombras avanzaron, cubriendo las paredes,
trepando por el techo, acercándose como una ola oscura, y entonces escuché algo diferente. Una voz que sí reconocí. La verdadera voz de Santiago. Papá, no dejes que ganen. Por un instante, creí verlo. Su verdadero rostro, pálido, asustado, atrapado detrás de la sombra que lo dominaba. Hijo, susurré, ¿qué hago? ¡Libéranos! La botella se cayó de mis manos. La estrellé contra el suelo, empapé el trapo envuelto alrededor de la cruz y encendí un fósforo. Las llamas se dispararon, altas y temblorosas. Valeria retrocedió. Santiago gritó, una mezcla de furia y dolor, y el fuego comenzó a extenderse. Las sombras se disolvieron como humo. Gritos llenaron la casa. Voces que no eran humanas, viniendo de todas partes. No puedes matarnos. Ya somos parte de ti. El fuego rugió, y yo solo recé. Recé con una fe que creía haber perdido. El techo comenzó a gemir. Las paredes se ennegrecieron. El espejo ardía, reflejando formas retorcidas. Y entre las llamas, vi a Santiago una última vez. Su rostro era una vez más el del niño que yo había criado. Me miró, con lágrimas en los ojos, y dijo, «Gracias, papá». El fuego lo envolvió. Y cuando intenté acercarme, una explosión me lanzó contra la pared. Todo se volvió blanco. Me desperté 3 días después en el hospital. Habían encontrado los restos carbonizados de la casa. No había cuerpos, solo cenizas. Un oficial de policía me interrogó, pero no supe qué decir. Les dije que hubo un incendio, que mi esposa y mi hijo estaban adentro. Nada más. Asintieron con esa mirada de lástima reservada para los locos. Pero sé lo que vi, lo que sentí. Y cada noche cuando el viento sopla contra mi ventana, escucho su voz, distante, casi un suspiro. No olvides lo que pediste. A veces me despierto sudando, con la sensación de que alguien está sentado a los pies de mi cama. Una sombra, inmóvil, mirándome en silencio. Y cuando abro los ojos completamente no hay nadie. Pero en la mesita de noche, siempre encuentro la misma frase, escrita en ceniza. El renacimiento no ha terminado. Pensé que el fuego lo había purificado todo. Pensé que esa noche, entre los gritos y el humo, el infierno se había cerrado para siempre. Pero el infierno no se apaga con fuego, solo cambia de rostro. Pasaron 3 meses desde el incendio. Estaba viviendo en una pequeña casa alquilada junto al mar, lejos de la ciudad, lejos de todo. El médico dijo que las heridas en mi brazo sanarían con el tiempo, pero las de mi mente, tal vez nunca. Fingí estar mejor. Sonreía, hablaba poco, dormía mal, y cada noche, antes de dormir, miraba el horizonte y murmuraba, Santiago, Valeria, descansen. Pero la paz no llegó. Una mañana recibí un sobre debajo de mi puerta, sin remitente. Adentro, una hoja mecanografiada. El proyecto Renacer sigue activo. Hay alguien continuándolo en tu nombre. Debajo, una dirección. Laboratorio Clínico Calle Santa Elena. No debería haber ido. Pero fui. El lugar estaba en la zona industrial, en un edificio gris y anodino. Afuera, un letrero con letras nuevas. Instituto Morales. El nombre me atravesó como una aguja. El fantasma del médico todavía estaba vivo, al menos en su trabajo. Entré, fingiendo ser un paciente. Un guardia somnoliento apenas me miró. El pasillo olía a desinfectante y silencio. Una enfermera me llevó a una habitación vacía. En la pared, un póster. Renacer no es volver del pasado, es conquistar la muerte. Un escalofrío me recorrió. Era el mismo eslogan que vi en los archivos del viejo laboratorio. Esperé casi media hora hasta que se abrió una puerta. Y entonces lo vi. Un hombre de unos 30 años. Bata blanca. Gafas rectangulares. Una expresión tranquila. Pero sus ojos. Había algo en su mirada que era insoportablemente familiar. Señor Molina, dijo suavemente. Me conoce. Todos aquí conocen su historia. Sin usted, esto no existiría. Fruncí el ceño. ¿Quién es usted? Mi nombre es Samuel Morales, el hijo del doctor. Me congelé. Su padre destruyó vidas, dije. Mi padre cambió el mundo, respondió él. El mundo simplemente no está listo para entenderlo todavía. Me invitó a sentarme. Sobre la mesa había carpetas, fotografías, diagramas anatómicos. Usted fue el sujeto designado 09D.
explicó con calma. El último experimento de mi padre. Eso es mentira. No. Su sangre. Su ADN. Su memoria fue analizada cuando estuvo en el hospital. Usted es el eslabón final. Me puse de pie de un salto. ¿Qué están haciendo aquí? Continuando lo que su esposa comenzó. Mi garganta se cerró. ¿Valeria? Ella creía en el proyecto. Antes del incendio, nos envió muestras, instrucciones, incluso parte de los archivos originales. El suelo pareció moverse bajo mis pies. Valeria. Incluso en la muerte. Me había traicionado. No puede ser, murmuré. Ella murió. Nadie muere realmente nunca, señor Molina, respondió Samuel. No cuando tenemos su código genético. Abrió una carpeta y me la mostró. Fotografías de frascos, tubos de ensayo, células bajo un microscopio. En una de las imágenes, reconocí algo que me hizo tambalear. Mi propia firma. Esto es una falsificación. No. Usted firmó estos documentos cuando estaba sedado. Ella lo hizo por usted. ¿Qué quieren de mí? Samuel apenas sonrió. Su cuerpo. Su mente. El ciclo debe completarse. Sentí una presión en el pecho. Un mareo repentino. Era difícil respirar. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. Samuel me observaba con frialdad. El aire, señor Molina. No intente resistirse. El gas invisible estaba llenando la habitación. Mi visión comenzó a nublarse. Antes de perder el conocimiento, escuché su voz. Suave. Casi paternal. Está bien. Pronto estarás con ellos de nuevo. Me desperté atado a una camilla de metal. La luz blanca del techo era cegadora. A un lado, los monitores rastreaban mis signos vitales. Y frente a mí, un tanque de vidrio lleno de un líquido espeso. Adentro, un cuerpo. Era el mío. Mi rostro. Mis cicatrices. Mi cuerpo inmóvil flotando en esa sustancia. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué diablos es esto? Grité. Samuel se acercó. Usted lo llamó pecado. Nosotros lo llamamos perfección. Déjame ir. Lo siento. No puedo hacer eso. Su esposa quería que esto continuara. Dijo que era la única forma en que descansaría. Ella está muerta. No, corrigió él. Ella vive en el núcleo del sistema. Su conciencia fue transferida. Ella nos habla. Activó un panel. Una voz salió del altavoz. Era Valeria. Suave, melancólica, como si viniera de otra dimensión. Héctor, no tengas miedo. Pronto estaremos juntos de nuevo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué te hicieron, Valeria? Lo que había que hacer. No hay muerte. Solo cambio. Acepta tu lugar. Intenté liberarme. Las correas me cortaban la piel. Valeria seguía hablando, su voz fundiéndose con el zumbido de las máquinas. Él te está esperando, mi amor. Santiago te necesita. Samuel ajustó una perilla. El líquido en el tanque comenzó a burbujear. Mi cuerpo, mi copia, mi reflejo abrió los ojos. Eran negros, completamente negros. El pánico me inundó. Samuel se volvió hacia mí con serenidad científica. No se preocupe. Esto solo tomará un momento. El monitor comenzó a pitar. La copia movió los labios. Y con mi propia voz, dijo, ¿estás listo para renacer, papá? Con un esfuerzo desesperado, logré liberar una mano. Agarré un instrumento del suelo, unas tijeras de metal, y corté las otras correas. Salté de la camilla, tropezando, aturdido. Valeria gritó desde los altavoces. No lo hagas, Héctor. Él es tú. Esa es exactamente la razón. Grité. Rompí el panel de control. Las luces parpadearon. Las alarmas comenzaron a sonar. El tanque se agrietó. El líquido se derramó. La copia se sacudió violentamente, tratando de salir. Antes de que pudiera, lancé una silla contra el vidrio. El contenedor se hizo añicos. El cuerpo cayó al suelo, inerte, empapado. El silencio fue absoluto. Solo mi respiración temblorosa llenaba la habitación. Samuel me miró, horrorizado. ¿Qué has hecho? He puesto fin a tu maldito proyecto. Corrí hacia la salida. Antes de cruzar la puerta, escuché la voz de Valeria una última vez, ahora distorsionada. Héctor, todavía estás marcado. No puedes destruir lo que ya eres. Cuando regresé al coche, el cielo comenzaba a aclararse. Me miré las manos. Tenían manchas oscuras, pequeños hilos de ese líquido. Traté de limpiarlas, pero el color no salía.
Cuando arranqué el motor, la radio del coche se encendió sola. Una voz familiar. Mi voz. Dijo con calma. Nos veremos pronto. El viaje de regreso fue una pesadilla. Cada sombra en la carretera parecía moverse. Cada reflejo en el vidrio me mostraba un rostro que no era del todo mío. El sonido del motor se desdibujaba con mi respiración entrecortada. Traté de convencerme de que todo había terminado, que el laboratorio se había quemado después de que huí, que el cuerpo, mi réplica, había sido destruido. Pero en el fondo, sabía que nada terminaba esa noche. Valeria tenía razón. Estaba marcado. Cuando llegué a la cabaña junto al mar, el cielo ya estaba oscuro. Abrí la puerta y el olor a humedad me golpeó. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido distante de las olas. Encendí una vela y la puse sobre la mesa. La llama parpadeó, como si el aire se negara a quedarse quieto. Fui al baño a lavarme las manos. El líquido oscuro del incidente todavía manchaba mi piel. Pero cuando abrí el grifo, el agua salió turbia, roja. Retrocedí, asqueado. Entonces lo vi. Mi reflejo en el espejo parpadeó. Excepto que yo no lo había hecho. El reflejo sonrió. Ya no puedes separarte de mí, papá. Mi corazón dio un salto. No eres real. No lo fui la primera vez, pero lo soy ahora. Golpeé el espejo, rompiéndolo en 1000 pedazos. El reflejo se multiplicó. Miles de pequeños yo devolviéndome la mirada desde cada fragmento. Y todos se rieron al mismo tiempo. Salí tambaleándome del baño, respirando con dificultad. En la sala, la vela se había apagado sola. Encendí la linterna de mi teléfono, y la luz iluminó algo en la pared. El renacimiento termina esta noche. Las letras estaban hechas de hollín, todavía humeaban. Y debajo, dibujado con una mano temblorosa, había un símbolo que reconocí del laboratorio. Un círculo con una espiral en el centro. Mi pecho comenzó a doler. Un ardor interno como si algo latiera bajo mi piel, queriendo salir. Me rasgué la camisa. En mi esternón, donde antes no había nada, la misma espiral aparecía lentamente. No pintada, marcada a fuego. Caí de rodillas. El dolor me dobló. Sentí mi corazón latiendo a un ritmo diferente. Más rápido. Más profundo. Como si algo dentro de mí estuviera tratando de tomar el control del ritmo. Entonces escuché la voz de Valeria. No de un recuerdo, sino desde dentro de mi cabeza. No luches contra eso, Héctor. Es inútil. Ahora somos parte de ti. Salgan de mi mente. Grité. No. Vinimos para quedarnos. Todos nosotros. Miles de susurros se mezclaron. Voces sin cuerpo resonando en mi cráneo como un enjambre. Me tapé los oídos, pero seguían ahí, repitiendo lo mismo. Renacer, renacer, renacer. Corrí hacia la puerta, pero no se abría. El pomo estaba frío, pegajoso, como si hubiera sangre seca en el metal. Empujé con fuerza. Nada. Toda la casa parecía estar respirando sobre mí. Las paredes se estremecieron. Las tablas del suelo crujieron. De repente, una ráfaga de viento barrió la habitación, y las velas encendidas, no recordaba haberlas encendido, comenzaron a derretirse al unísono. Las llamas formaron un círculo de fuego en el suelo, y dentro de él, el aire se onduló como si algo invisible estuviera tratando de materializarse. No, susurré. No otra vez. La figura emergió lentamente. Alta, encorvada, su rostro oculto por las sombras. Pero su voz era la mía. ¿Creíste que podías escapar, Héctor? Retrocedí hasta golpear la pared. El calor del fuego aumentaba. El humo nublaba mi visión. No eres real, repetí, aunque ya no estaba seguro. No. Pero tú tampoco. Dio un paso hacia mí. El suelo vibró, y por primera vez entendí la verdad. No había destruido mi copia. Yo era la copia. El verdadero Héctor había muerto en ese laboratorio, cuando Samuel me noqueó. El hombre que había huido era el resultado del experimento. Con mis recuerdos, mi voz, mi dolor, un cuerpo vacío lleno del residuo de otra cosa. La figura sonrió. Ahora lo entiendes. Sentí una oleada de calor subir por mi brazo. La marca en mi pecho brillaba como un hierro al rojo vivo. La voz de Valeria regresó, dulce y terrible. Completa el ciclo, mi amor. El fuego te liberará. La casa temblaba. Las llamas se extendieron por el suelo, trepando por las cortinas, envolviendo las paredes como una lengua viva.
El humo me quemaba los pulmones. Y en el caos, escuché a Santiago. «Papá, termina con todo». Me arrastré hasta la cocina. Había guardado una lata de queroseno. La abrí con manos ensangrentadas y la vertí en el suelo. El fuego rugió cobrando vida, como una bestia. La figura se acercó, lenta e implacable. «¿Crees que puedes destruir lo que eres?», dijo con mi voz. «No puedes quemar tu propia sombra». «No», respondí, con un hilo de aire. «Pero puedo arder con ella». Levanté la lámpara encendida y la arrojé al suelo. La explosión fue inmediata. El fuego me envolvió, brillante, consumiéndolo todo. Grité, pero ya no de miedo. Era rabia, dolor, redención. Las voces se fusionaron en una, gritando conmigo, hasta que el sonido se perdió en el rugido de las llamas. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando abrí los ojos, el techo había desaparecido. Sobre mí, un cielo negro, sin estrellas. La casa era un esqueleto humeante. El fuego aún ardía en el círculo, pero ya no dolía. Frente a mí, 3 figuras: Valeria, Santiago y yo mismo. Los 3 sonreían. «Ya terminó», dijo Valeria. «No hay muerte, papá», añadió Santiago. «Solo renacimiento». La oscuridad me envolvió. Dicen que cuando el cuerpo arde, el alma se libera. Pero a veces, lo que sale del fuego no es un alma. Cuando llegaron los bomberos, la cabaña ya era un esqueleto carbonizado. Las vigas seguían ardiendo, iluminando el amanecer con un brillo triste y anaranjado. Entre las ruinas, encontraron solo un cuerpo, yaciendo cerca del centro de lo que alguna vez fue la sala de estar. El rostro era indistinguible, pero una cadena derretida que colgaba del cuello ayudó a identificarlo. Héctor Molina. El informe fue rápido, burocrático, frío. Incendio accidental. Víctima encontrada fallecida. No se encontraron otros restos. Nadie hizo más preguntas. Nadie buscó más allá. Pero el fuego no lo había destruido todo. 3 días después, en un hospital rural a 30 kilómetros de distancia, un hombre fue ingresado por un pescador. Lo encontró flotando cerca de la orilla, desnudo, cubierto de ceniza. Respiraba, pero no recordaba su nombre. Cuando despertó, lo primero que dijo fue: «No sé quién soy». El médico lo llamó el hombre del fuego. Su piel estaba marcada por quemaduras, pero sus ojos, esos ojos grises y profundos, parecían haber visto cosas que ningún humano debería ver. No hablaba mucho. Simplemente miraba por la ventana, observando el humo que aún se elevaba en el horizonte. «Debe haber tenido suerte», comentó la enfermera. «O algo más», respondió el médico, incapaz de explicar por qué el corazón del paciente latía con 2 ritmos diferentes. Semanas después, el hombre comenzó a recuperarse, al menos físicamente. Los médicos intentaron ayudarlo a recordar su pasado. Le mostraron objetos, fotografías, palabras sueltas. Un día, una enfermera entró con una cruz ennegrecida que los bomberos habían encontrado en los restos de la cabaña. Tan pronto como la vio, el hombre se estremeció. Sus ojos se nublaron. «¿La reconoce?», preguntó ella. Él la tomó en sus manos. El metal aún olía a humo. «Fuego», murmuró. «Renacer». La enfermera retrocedió, incómoda. Esa palabra no aparecía en ningún informe. Pero desde que el paciente la dijo, comenzaron a suceder cosas extrañas. Las luces del pasillo parpadeaban cuando estaba despierto. Los monitores cardíacos cambiaban de ritmo, como si se sincronizaran con su respiración. Y a veces, cuando dormía, hablaba. Susurros bajos y fragmentados. «No somos uno, somos muchos». Una noche, la enfermera de turno lo vio parado frente al espejo del baño. Sus ojos estaban abiertos, pero parecía dormido. Su reflejo no se movía de la misma manera. Mientras inclinaba la cabeza hacia un lado, su reflejo sonrió. La mujer gritó. Él se despertó de un sobresalto. No recordaba nada. Al día siguiente, los médicos decidieron trasladarlo a un centro psiquiátrico en la capital. Pero nunca llegó. La ambulancia fue encontrada abandonada en una carretera costera. El conductor estaba vivo, aunque en estado de shock. Solo logró decir una frase. Se levantó y se alejó caminando hacia las llamas. Mientras tanto, en la ciudad, una noticia menor pasó desapercibida. El Instituto Morales había sido reabierto bajo un nombre diferente. Nadie sabía quién financiaba el proyecto, pero los empleados eran los mismos.
Una nueva enfermera llamada Laura escribió un informe interno semanas después. Hoy conocí al nuevo director. Tiene una mirada que me resulta familiar. Dice que se llama Héctor Molina. Pero según los registros, ese hombre murió en un incendio. Héctor, si es que todavía era él, caminaba por los pasillos del instituto con paso tranquilo. El personal lo respetaba, le temía. Pero nadie sabía de dónde venía o cómo había llegado allí. Pasaba horas frente a un gran tanque circular lleno de líquido translúcido. Adentro flotaban 3 cuerpos: un hombre, una mujer y un joven, su esposa, su hijo y él mismo. Les hablaba en voz baja como si pudieran escucharlo. Ya pueden descansar, decía. Pero el fuego fue solo el comienzo. A su alrededor, los monitores mostraban signos vitales. Los 3 cuerpos respiraban lentamente. Uno de los técnicos juró que vio al joven abrir los ojos por un segundo. Pero cuando lo mencionó, Héctor sonrió. A veces el alma tarda en adaptarse, respondió. Esa noche en su oficina, escribió en un cuaderno de tapa negra. Las últimas páginas del diario de Santiago, rescatadas del fuego, estaban pegadas en el interior. Debajo, añadió su propia nota. El fuego no destruye, purifica. Lo que ardió en mí no fue carne, sino un límite. Ahora entiendo, hijo. La muerte no es un final. Es una puerta, y yo ya he cruzado. Cerró el cuaderno y lo dejó sobre el escritorio. En la portada, escribió una sola palabra en tinta roja: renacer. Luego apagó las luces y se dirigió al laboratorio principal. El líquido en los tanques comenzó a burbujear. Valeria movió los dedos. Santiago sonrió bajo el agua. Y la voz de Héctor, serena y múltiple, llenó la habitación. Bienvenidos de nuevo, familia. Al amanecer, los residentes del distrito industrial reportaron una ligera vibración, como un temblor. Nadie se alarmó. Pero en la costa, el mar comenzó a hervir durante unos segundos, y cientos de peces muertos flotaron a la superficie. Esa misma tarde, un niño que jugaba en la playa encontró una botella negra y carbonizada arrastrada por la marea. Adentro, una nota. Las letras apenas legibles decían: la llama sigue viva. Dicen que el fuego purifica, que nada sobrevive a su abrazo. Pero el fuego no destruye la memoria, solo la transforma. Desperté en la oscuridad, sin dolor, sin tiempo. Un pulso lento recorría mi cuerpo, como si algo me estuviera recordando cómo respirar. No sabía dónde estaba, ni quién era. Solo una voz, distante pero conocida, repetía en mi mente: el renacimiento no ha terminado. Abrí los ojos. Estaba en una habitación blanca y silenciosa, rodeado de tubos, cables y pantallas. El aire olía a metal y desinfectante. Mi cuerpo no era exactamente mío. Había nuevas cicatrices en lugares imposibles. Y cuando toqué mi pecho, sentí la espiral marcada, todavía caliente. Pasaron horas, o días, no lo sé, antes de que alguien entrara. Un joven, bata blanca, gafas redondas y una calma casi antinatural. Buenos días, señor Molina. Su voz me heló la sangre. Samuel, pregunté. Samuel murió en el incendio. Soy Santiago. No podía ser. Santiago estaba muerto. Santiago había ardido ante mis ojos. Pero allí estaba, de pie, respirando, con la misma luz en sus ojos. Aunque detrás de esa mirada, había algo más. Algo que no pertenecía a mi hijo. Todavía no lo entiendes, ¿verdad?, dijo, sonriendo con tristeza. No soy solo Santiago. ¿Qué eres entonces? Soy el eco. Caminó hacia mí y me mostró una tableta encendida. En la pantalla, un registro del proyecto Renacer. Diagramas, fechas, imágenes de laboratorio. Mi nombre estaba en la parte superior de cada documento, y al final de cada uno, una firma idéntica a la mía. «Terminaste el trabajo, padre», dijo Santiago. «O al menos, una parte de ti lo hizo. Eso es mentira. Destruí todo. Destruiste el fuego, pero no la semilla». Se inclinó, mirándome a la cara. «Nos copiaste a todos. A mamá, a mí, incluso a ti mismo. Eso no puede ser». «Sí, puede», respondió con calma. «Porque tú lo querías. Porque no podías soportar perder». Sus palabras me golpearon como cuchillos. Recordé los días de llanto junto a la tumba de Santiago, las noches que rogué a Dios verlo una vez más. Tal vez lo había deseado.
Tal vez había abierto la puerta sin saberlo. Santiago siguió hablando. El proyecto Renacer no fue creado para vencer a la muerte. Fue creado para borrarla. ¿Borrarla? Sí. Cuando un cuerpo muere, su conciencia deja rastros, vibraciones, un eco. Morales descubrió cómo atraparlo, cómo amplificarlo. Hizo una pausa y sonrió. Y tú lo perfeccionaste. Mi garganta se secó. ¿Qué me hicieron? Te devolví lo que querías. Una familia eterna. Me mostró otra pantalla. En ella, imágenes en vivo de 3 tanques llenos de líquido translúcido. Adentro flotaban Valeria, Santiago y un tercer cuerpo. Yo me levanté de un salto. Los cables arrancándose de mi piel. Ese no soy yo. Eres tú, repitió. Pero sin límites. Eres la plantilla perfecta. ¿Y qué eres tú? Pregunté, temblando. Soy lo que queda cuando los recuerdos se mezclan con la culpa. El hijo y el creador. Traté de correr hacia la puerta, pero el suelo comenzó a vibrar. Las luces parpadearon. Burbujas subían de los tanques. Melee, luego grietas. El líquido comenzó a desbordarse, cayendo en cascada al suelo. Valeria abrió los ojos dentro de su tanque. Su mirada era pura calma. Héctor, es hora. Santiago extendió una mano. No luches más, padre. Toda la habitación se llenó de un zumbido profundo, como si el aire mismo estuviera respirando. Mi visión se nubló. El mundo se estaba disolviendo. De repente, todo se quedó en silencio. Desperté en un lugar que no conocía. No había paredes, ni suelo, ni cielo. Solo una luz dorada y una voz que resonaba desde todas las direcciones. ¿Qué has hecho, Héctor? ¿Quién habla? Somos lo que llamaste renacer. No entiendo. Nos diste vida, pero no un propósito. Nos creaste para llenar tu vacío. Ahora, nosotros somos ese vacío. Un viento invisible me atravesó. Sentí cada recuerdo, cada lágrima, cada culpa multiplicándose. Y entre todo ello, la risa de Santiago. Mírame, padre. Ya no somos dos. Su silueta apareció ante mí. Su rostro era el mío, más joven, más limpio, pero sus ojos estaban vacíos. Somos uno. Traté de retroceder, pero ya no tenía cuerpo, solo conciencia. Y entonces entendí que el fuego no había destruido mi alma, la había transferido. Yo era parte del sistema. Renacer había ganado. Las luces parpadearon como un corazón latiendo. La voz regresó, ahora dentro de mí. Tu deseo era verlos de nuevo. Tu castigo es verlos para siempre. Vi el rostro de Valeria, hermoso y triste, repitiendo una frase como una oración. Renacer no es vivir de nuevo. Es ser incapaz de morir jamás. Santiago sonrió. Y tú, papá, nunca llegarás a descansar. ¿Por qué? Susurré. Porque tú fuiste el experimento final. ¿Qué experimento? El alma compartida. Todo comenzó a desvanecerse. Valeria y Santiago desaparecieron en destellos de luz. Mi voz se mezcló con la de ellos. Millones de ecos repitiendo lo mismo, un coro interminable. Renacer. 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 Y en el último instante antes de que la oscuridad me tragara, comprendí el verdadero horror. Ya no había muerte. No había cielo. Solo nosotros. Recreados. Repetidos. Eternos. En un lugar físico en algún sitio, una vieja computadora encendió sus monitores. Una pantalla mostró un mensaje simple. Proyecto Renacer. Estado. Activo. Unidad principal. H. Molina. Sincronización completa. La máquina emitió un zumbido bajo. Una voz emergió del altavoz. Profunda. Serena. Humana. Soy Héctor Molina. Y esta vez, no hay escape. Antes de irte, dime en los comentarios qué te pareció esta historia. ¿Crees que Héctor realmente murió? ¿O que el renacimiento continúa? Quiero leer tu teoría. Y si te gustan estas historias llenas de misterio, dolor y redención, suscríbete al canal, deja un me gusta y cuéntame desde qué ciudad me escuchas. Tu apoyo mantiene viva esta llama, la que nunca se apaga. Soy Héctor Molina. Y esta fue mi historia. O al menos, la parte que recuerdas.